Desde el aire, este proyecto inmobiliario luce tal cual su descripción. Moderno, amplio, una nueva generación de viviendas, pero ¿qué se esconde en tierra tras estas paredes? Ellos cambiaron de forma arbitraria el proyecto. Ellos me ofrecieron una seguridad que hoy en día no está. Mi casa está fuera del condominio. Parece insólito estar parado acá en la entrada del condominio en tu conserjería, pero tu casa está allá. Ellos hicieron lo que quisieron, si eso fue. Pero estos no son los únicos incumplimientos. Sus casas las recibieron con tanto atraso que las tasas de interés subieron casi al doble, generando un aumento de los dividendos que debían pagar las familias. Sobre 30 millones extra tuvo que pagar cada uno de nosotros por sus casas. En algunos casos, incluso bordeando los 50 millones de pesos. Alrededor de 5 millones de pesos, o sea, solo en arriendo. Endeudamiento, estrés e impotencia inundan sus historias, y es que a esto se suman millonarios créditos hipotecarios, producto de los atrasos de la inmobiliaria. Son casi 2 años de espera y este no es el único caso en nuestro país. Buscan las empresas muchas veces es que la gente se canse, se aburra de esperar la entrega de la vivienda para desistirse y poder venderla a un precio superior. ¿A ti te prometieron que ibas a estar dentro del condominio? Sí. Fue una de las tantas promesas que le hicieron a María José en diciembre de 2019 cuando se acercó al proyecto Alto Maule en Talca. Cuando yo fui en el 2019 a mí me entregaron este folletito, ¿ya? Y en este folletito a mí me explicaron las características. Se ofrecieron accesos controlados. Se me ofreció un condominio cerrado, el cual hoy en día no está. Se ofrecieron 2 estacionamientos, tampoco está. Oriunda de la zona, creyó en el proyecto, una vivienda definitiva para su familia, pero en el camino las cosas cambiaron. De los incumplimientos, dice, se enteró por casualidad. Este plano fue el que a mí me presentaron en el 2019 y este plano lo modificaron. Y de esta modificación los vecinos no tuvimos ninguna información. Simplemente nos dimos cuenta cuando nosotros vinimos a hacer una previa visita y ahí yo me doy cuenta que esto estaba todo cambiado. Y que había una reja en vez de un muro y que había solo un acceso, no 2. Uno de los puntos relevantes tiene que ver con los estacionamientos. Varias viviendas quedaron solo con uno en vez de los 2 prometidos. El proyecto original tenía 57 casas con 2 estacionamientos y el proyecto que finalmente se entrega tiene 58 casas con 1 estacionamiento. La inmobiliaria de allí sacó una casa más que fue, digamos, en su beneficio. A María José, la inmobiliaria Alto Maule asegura le subsanó el tema instalando otra huella en el antejardín para permitir 2 estacionamientos, pero no en todos los casos había espacio para esta respuesta de emergencia. Lo más insólito es que su casa quedó fuera del condominio. Y mi casa está acá al fondo, va en curva y no se ve. Y por tanto acá en este sector está conserjería y conserjería tiene nula visión de lo que es en cuanto al perímetro de estas 5 casas que están en este lado. ¿Le estás pagando por estos gastos comunes? Sí. Yo pago y la única solución quedó la inmobiliaria, que como estas casas quedaron afuera, nosotros pagamos el 50%. No tiene lógica. Hasta ahora María José solo ha ingresado 2 veces al condominio para llevar a sus hijos a la plaza que está en el interior. Mi casa quedaba como aquí, mirando de frente y que por fuera igual iba a haber una reja, pero al final la reja que quedaba bordeando el perímetro fue la reja de mi casa. Yo le pregunto a la inmobiliaria, le pregunto al administrador hoy en día, ¿cuál es la seguridad que hoy en día a mí me dan? ¿Y cuál es la respuesta? Ninguna. María José es parte de una clase media golpeada en medio de la crisis económica. Hoy exige respuestas y es que aquí los incumplimientos se tradujeron además en una larga espera y por consiguiente un aumento sustancial del crédito hipotecario. En primera instancia yo tenía un crédito aprobado por una tasa del 1,09. Luego esto caducó, yo tuve que volver a apelar. Y ahí las condiciones financieras ya estaban cambiando y ahí la tasa ya había subido al 3,5. Cuando yo lo vuelvo a apelar este documento, me lo rechazan porque ya mi capacidad no daba de acuerdo a los parámetros actuales.
En el caso de María José, la fecha de entrega de su casa se cambió en al menos 3 oportunidades. Según consta en este documento, primero se habló de marzo de 2021, luego el 31 de agosto de 2021 y en una última modificación se habla que el contrato de compra-venta se va a celebrar a más tardar el 31 de marzo de 2022. Sin embargo, su casa se la entregaron en julio pasado. Los casos que nosotros hemos revisado, algunos son dramáticos porque se han demorado 5 años para entregar esas viviendas. Desde la Corporación Nacional de Consumidores aseguran que estos casos no son aislados. Ellos han recibido denuncias desde distintas regiones del país. Lo buscan las empresas, las inmobiliarias hoy día, cuando tienen promesas de venta de mucho tiempo, cuando vendieron a un precio mucho menor, hoy día se dan cuenta que le pueden sacar 50% más, incluso más. Y para ellos es un negocio hacerlo. Los costos son asumidos por los consumidores. Para María José fueron 2 años de trámites e incertidumbre. Finalmente debió sumar 15 millones de pesos al pie de su casa. Era la única forma que le aprobaran el crédito hipotecario cuya tasa a esas alturas bordeaba un 5%. Y eso fue sacar 15 millones de un día para otro porque si no yo me quedaba sin la casa, pues así de simple. No, hubo familia, amigos que nos pasaron dinero y que hoy en día tenemos que estar solventando gastos significativos y trabajando el doble para poder cumplir con esas obligaciones. Sobre 30 millones extra tuvo que pagar cada uno de nosotros por sus casas, en algunos casos incluso bordeando los 50 millones de pesos. Hubo familias que tuvieron que desistir del sueño de la casa propia porque no podían obviamente costear este monto adicional y por cada casa que se desistió, la inmobiliaria recibió 1.000 UEFs adicionales. Millonarios costos de créditos hipotecarios que se suman a los altos montos que tuvieron que pagar por arriendos mientras esperaban la entrega de sus casas. Georgette tenía entrega para agosto de 2021. Acorde a esa fecha, organizó a su familia, trabajo, colegio. La fecha no se cumplió. A eso súmale todo el daño moral, o sea, el estrés, el desgaste. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros vivíamos en Santiago. Nosotros tomamos la decisión de venirnos a regiones buscando mejorar nuestra calidad de vida. Trasladamos a nuestro hijo de colegio, estábamos en un departamento pequeño, arrendando diario, a la espera de que ellos se dignaran. Al igual que Georgette, María José siguió en el proceso, también con costos personales. Para poder asumir el alza en su crédito y costear el pie, tuvo que dejar de estudiar. Estaba en 3er año de construcción civil. Porque yo tuve que asumir ese costo extra por irresponsabilidad de ellos, porque aquí hubieron errores administrativos, quizás errores de programación, modificaciones unilaterales. Originalmente era muro, eso fue en el 2019. Ya en el 2020 se cambió a reja, pero aquí está el muro, aquí tenía que haber un área verde. No puede ser que una inmobiliaria te ofrezca un proyecto con ciertas características, una casa con ciertas características, porque uno toma la decisión de comprar una casa en base a esas características y que después tú te encuentres con que la construimos, pero resulta que la construimos distinto y ni siquiera te avisamos. Esta familia llegó desde Santiago a Talca en diciembre de 2019. Ahí conocieron el proyecto, parecía ser el lugar ideal para darle a sus hijas una mejor calidad de vida, sobre todo por el estado de salud de la menor que tiene una discapacidad neurológica del 90%. Cuando se acercaron al proyecto les prometieron, dice, fecha de entrega para el segundo semestre de 2020. Cuando firmaron la promesa de compra-venta, la fecha quedó para junio de 2021. La recibieron recién en julio pasado, 2 años después. Alrededor de 5 millones de pesos, o sea, solo en arriendo. Y lo que significa para nosotros también que estábamos en una casa donde no podíamos hacer arreglos para nuestra hija. Hemos tenido que postergar muchos proyectos familiares. En su caso tampoco se cumplió el espacio de los estacionamientos que les prometieron y que necesitaban para movilizar a su hija, que hoy está hospitalizada. La piscina, aseguran, es además de un tamaño menor. A ello se agrega el gran tema, lo vivido con el crédito hipotecario.
Hemos pasado pero por todas las emociones, mucho estrés, mucha incertidumbre, rabia, pena. De un dividendo que cercano a los 400.000 pesos, hoy día pagamos 600 y algo. Entonces, casi 700.000 pesos. No es un artefacto, algo que uno pueda comprar y cambiar. Se trata de casas, de proyectos de vida. Había una desinformación total y le decían siempre, te la vamos a entregar la próxima semana y la próxima semana. Y esto tardó tanto que provocó ese incremento. Entonces, este incremento se debe única y exclusivamente al retardo. Cansados de los incumplimientos y la larga espera, estas familias interpusieron una demanda civil en contra de la inmobiliaria Alto Maule, que hasta ahora no ha accedido a entregar ningún tipo de indemnización. Hola, ¿acá funciona la inmobiliaria Alto Maule? Pronto conoceremos la respuesta de la inmobiliaria. Hasta ahora, 4 familias han interpuesto reclamos ante el CERNAC por los atrasos y otros 8 propietarios demandaron de forma individual. Lo hicieron ante un juzgado de policía local amparados en la ley pro consumidor. El problema es que no todos los juzgados reconocen estas acciones. El punto de conflicto es la promesa de compra-venta. Me parece que acá el problema es esencialmente el criterio de los jueces de policía local. Como la norma permite una interpretación, cuando habla, por ejemplo, de un contrato de venta, se puede entender que no, la promesa de compra-venta no es el contrato definitivo. El juez puede interpretar de que no se aplica en este caso en particular y, por tanto, declarar en algunos casos incompetente. Un vacío en la normativa y la falta de especialización de los tribunales que llevan a otro tema, que los propietarios deban evaluar demandas colectivas ante juzgados civiles, donde la espera puede ser incluso de 6 años. En el caso de estas familias, un juzgado de policía local se declaró competente. El proceso puede tardar en promedio 6 meses. Así las cosas, surgen nuevos precedentes en materia de derechos de los consumidores. La Corte Suprema y Corte de Apelaciones han reconocido de que en la promesa de venta de los bienes inmuebles existe un consumidor y un proveedor y por tanto se aplica la norma de derecho del consumidor. Más complejo ha sido para quienes son de regiones. Eduardo es de Antofagasta. Les prometieron la entrega de su casa el primer semestre de 2021. Por eso, en febrero de ese año se mudaron con todas sus cosas a Talca. Pero la inmobiliaria no respetó la fecha. Junto a su familia debieron volver al norte. Hoy están viviendo de allegados. Esta es la pieza que nosotros ocupamos, que un familiar nos facilitó esta pieza en la cual vivimos los 3. La propiedad o la casa fue entregada en mayo del 2022. Un año ya corriendo, o sea, nuestro hijo tiene que ir al colegio, teníamos que asegurar matrícula. Yo soy profesor también y tengo un trabajo como profesor, por lo que se hace súper difícil poder cambiarse a mitad de año. Todas sus cosas están hoy en la casa de un familiar en la región del Maule, mientras siguen en Antofagasta. Recién en enero del próximo año podrán viajar. Los gastos son múltiples, incluidos varios viajes en avión ante el constante cambio de fechas. Estamos pagando un dividendo de 580.000 pesos aproximadamente sin poder vivir en nuestra casa. Esta inmobiliaria Alto Maule y cualquier otra inmobiliaria también sepan de que cuando ellos hacen un negocio, nosotros miramos un sueño y deben hacerse responsables si no cumplen. Desde la inmobiliaria Alto Maule no accedieron a una entrevista. A través de un comunicado señalan que las inconformidades de los clientes fueron recibidas y solucionadas, que siempre han estado en comunicación con los propietarios y que quienes quedaron insatisfechos optaron por la vía legal. Recalcan que los retrasos tienen su origen en la pandemia que afectó a la industria nacional de la construcción. Casi todos los contratos, al menos de las personas que yo represento, se firmaron con posterioridad a marzo de 2020, cuando ya tú conocías el fenómeno y conocías lo que estaba pasando. Y aún así tú mantenías la información de que las casas iban a ser entregadas. Las empresas deben comprometer plazos que puedan cumplir. Y si por razones ajenas no es posible que lo realicen, deben responder ante el consumidor, informar oportunamente y compensar los daños que hayan podido generar a los consumidores. Si ellos hubiesen cumplido con su promesa de entregarnos el día 31 de agosto, ninguno de nosotros hoy en día estaría pagando créditos millonarios. No hay transparencia, no informaban con claridad cuál es el motivo real del atraso. No lo sé hasta el día de hoy.
Amparados en la ley del consumidor, estas familias seguirán su lucha a la espera de hacer valer sus derechos y que no sea en vano esta larga espera por la casa propia.